A ver, uno siempre piensa que las grandes revoluciones empiezan, no sé, con un estallido, ¿cierto? Pero esta historia es diferente. No arrancó con una declaración de guerra, sino en un lugar mucho más humilde, una pequeña cocina en Quito. Y es que esta frase, la verdad, lo resume todo. Es el inicio perfecto para lo que es, de verdad, una saga épica. Una historia que mezcla sabor, estrategia y que al final conquistó el corazón de todo un país. Bueno, para entender todo tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a 1974. Estamos en Quito, Ecuador, y es ahí donde una mujer, Olga Espinosa Carrera, enciende la primera chispa de lo que, sin saberlo, se iba a convertir en un verdadero imperio de helado artesanal. Muy bien. A ver, vamos a meternos de lleno en los orígenes. Esta primera parte de la historia es increíble porque nos cuenta cómo una visión súper audaz nació en el lugar que, de verdad, nadie se esperaba. Pensemos en el contexto, ¿eh? Un mundo empresarial totalmente dominado por hombres. En esa época, que una mujer emprendiera se veía casi como un hobby. Pero Olga no. Olga tenía un plan mucho más poderoso. Ella decidió que el destino de su familia se iba a escribir literalmente con leche fresca y palitos de madera. Y con eso, sin más, puso los cimientos de la empresa. Ok, ahora pasemos a la parte donde se empieza a forjar la leyenda. Porque, ojo, el éxito de los Poqueiros no fue para nada una casualidad. Para nada. Fue el resultado de una estrategia que, además de brillante, iba en contra de toda lógica. Entonces, se enfrentaron a esta pregunta clave. A ver, en un mundo con miles de opciones, ¿qué haces? ¿Lanzas un montón de sabores más o menos buenos? La lógica de hoy te diría que sí. Claro, hay que diversificar. Pero ellos tomaron un camino totalmente distinto. Y su respuesta fue un no. Así de simple. Un no rotundo. Una jugada que, seamos sinceros, cualquier consultor de negocios de la época habría dicho, están locos, es un suicidio comercial. Pero no, resultó ser un golpe maestro. Aquí está la genialidad de su jugada. En lugar de tratar de abarcar mucho, se enfocaron en una y solo una cosa: dominar el sabor a coco. Hacerlo tan perfecto, tan inolvidable, que se convirtiera en un ícono. Ojo, no estaban vendiendo un producto. Estaban construyendo una identidad que nadie podría borrar. Y el resultado de esa estrategia fue total, absoluto. La marca se hizo tan, pero tan poderosa que el nombre Coqueiros dejó de ser solo un nombre. Se convirtió en la palabra genérica para cualquier helado de coco en Ecuador. Imagínense eso. Es un jaque mate cultural en toda regla. Pero, claro, tener una receta increíble no es suficiente para construir un imperio. No, señor. La historia necesitaba un punto de quiebre, un momento clave de transformación para dejar de ser ese tesoro querido del barrio y convertirse en un verdadero ícono nacional. Y fíjense, durante 15 años la cosa fue creciendo de a poco, de forma muy orgánica. Pero para dar el gran salto, o el de verdad, necesitaban un cambio radical. Y ese momento, ese punto de inflexión, llegó en 1989. El 20 de enero de 1989. Anoten esa fecha, porque ese día la familia dejó de ser simplemente la gente que hace esos helados de coco tan ricos para convertirse oficialmente en una empresa. Y sí, puede sonar a puro papeleo, a burocracia, pero piénsenlo de esta forma. Fue el momento en que el héroe de nuestra historia se pone la armadura para salir a pelear en las grandes ligas. Y esa formalización fue como adquirir 3 superpoderes de golpe. ¡Pum! De repente, podían conseguir financiamiento para crecer. Segundo, podían profesionalizar toda la operación, hacerla más eficiente. Y tercero, y esto es clave, podían sentarse a la mesa a negociar cara a cara con los gigantes, con las grandes cadenas de supermercados. Básicamente, la muralla que les impedía el crecimiento masivo se vino abajo. Bueno, ya con la armadura puesta, ¿qué tocaba? Pues conquistar el reino, claro. Y lo hicieron con una estrategia súper inteligente, una estrategia híbrida que de alguna manera logró combinar lo mejor de 2 mundos que parecen totalmente opuestos. Su modelo de negocio es fascinante. A ver, por un lado, mantuvieron su alma artesanal. ¿Cómo? Con sus kioscos, con ese contacto directo y personal con la gente, eran como pequeñas embajadas de la marca. Pero, por otro lado, se lanzaron a la conquista industrial. Consiguieron un alcance masivo gracias a alianzas estratégicas. O sea, lo mejor de los 2 mundos. Y aquí viene la jugada maestra, el movimiento de ajedrez que lo cambió todo. En lugar de gastar una millonada construyendo su propia red de distribución, ¿qué hicieron? Se subieron a la autopista que ya había construido el retailer más grande del país. Fue una jugada brillante, una asociación donde todos ganaban y que les permitió llegar a todo el país invirtiendo muchísimo menos. Pero eso no es todo.
Además, construyeron como una especie de muralla para protegerse de la competencia. ¿Y cómo lo hicieron? Con algo que podríamos llamar nacionalismo gastronómico. Empezaron a usar frutas locales, frutas andinas como el taxo, la guanábana, la naranjilla, sabores que las grandes multinacionales simplemente no podían imitar con la misma autenticidad. Crearon así una oferta única y con un sabor 100% ecuatoriano. Entonces, ¿cuál es el resultado de toda esta suma de decisiones inteligentes? Pues el resultado es una marca que ha demostrado ser increíblemente resistente, un legado que ya cumple 50 años, y por supuesto, una lección potentísima sobre lo que significa tener identidad y una buena estrategia. Y claro, como en toda buena historia, no podían faltar los desafíos, los monstruos en el camino. La pandemia, por ejemplo, fue un golpe durísimo para ellos, un periodo que ellos mismos describen como muy duro. Pero esa capacidad de resistir, esa resiliencia, ya era parte de su ADN. Así que lograron superar la tormenta y una vez más demostraron de qué estaban hechos. 50 años. Estamos hablando de medio siglo de historia. Es un hito impresionante que va más allá de celebrar que una empresa siga viva. Se trata de su significado cultural, de la nostalgia que evoca, de ese orgullo que genera. Incluso su forma de comunicación evolucionó de una manera muy inteligente. Al principio, su marketing se enfocaba en el producto. Es natural, es de coco, pero luego dieron un giro. Empezaron a enfocarse en la emoción. Te hace feliz. Ya no te venden solo un helado, te venden, como dicen ellos, una dosis de alegría contra cualquier mal día. ¡Qué maravilla! Y todo esto nos deja con una moraleja final que es, francamente, épica. La historia de los coqueiros nos enseña algo fundamental. El éxito no siempre se trata de tener el mapa más grande, de querer abarcarlo todo. A veces se trata de conocer tu pequeño rincón del mundo pero tan bien, que te terminas convirtiendo en parte del paisaje. Y esa es la gran lección de cómo un simple helado de coco se convirtió, literalmente, en parte del paisaje de un país.